Hola a todos, soy Álvaro Fernández Vega, especialista en retina y vítreo, tanto en medicina como en cirugía, del Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Oviedo y de Madrid. Y voy a intentar presentaros un poquito lo que son las enfermedades más habituales en la patología de la retina, y tendremos también acompañándonos una serie de personas que tienen distintos tipos de patologías relacionadas con esto que vamos a hablar. Estas personas, si quieren, podrán hacer al final de mi presentación preguntas acerca del tema que hemos tratado, o de su propia patología o de otras patologías de la retina en las que tengan curiosidad, y también pueden mostrarnos su experiencia también, porque la mayor parte de ellas tienen patologías relacionadas con este problema, ¿no? Agradezco muchísimo a la televisión de Pacientes TV, la oportunidad que nos da de poder explicar esto, porque creo que es importante para que los pacientes conozcan y las personas en general conozcan. Y luego, si tenemos un poco de tiempo al final, me gustaría también hablar un poco de prevención, ¿no? Empiezo sin más, entonces, explicándoos un poquito. Si en vez de enfocarme a mí, puedes enfocar esta maqueta que tengo aquí del globo ocular, haciendo un poquito de zoom. Veréis que tengo en la mano una maqueta de un globo ocular. Un ojo es, como veis, como una pelota, ¿no? Si nosotros abrimos la pelota, que es el ojo, las imágenes entran por la parte de delante del ojo, atraviesan estas capas que son transparentes y se recoge la imagen atrás del todo, en esta parte que le llamamos la retina, que es la zona que recubre por dentro la pared del globo ocular como si fuera el papel pintado de una habitación. La retina no es un tejido normal, es tejido cerebral. Está compuesta por neuronas como las del cerebro. De hecho, millones de células retinianas son como cuerdas muy largas que forman un cordón que llamamos el nervio óptico, que entra hacia atrás en el cráneo y atraviesa todo el cerebro hasta la parte de atrás, de manera que es toda una unidad. La célula de la retina va a formar parte del nervio óptico y va a formar parte del cerebro. Es por esto que si se altera la retina o el nervio óptico, cualquier tipo de enfermedad que produzca daño en estas dos zonas, es muy importante, porque no podemos regenerarla o trasplantarla. No es trasplantable como otras partes del ojo, como puede ser la córnea, el cristalino, sino que la retina y el nervio óptico no podemos regenerarla o trasplantarla. Es la gran dificultad que tenemos a día de hoy. Si pasas, Mitchell, ahora un momentín al PowerPoint, hablamos un poquito de la presentación. Puedo pasar yo aquí con el ratón, ¿no? Lo había titulado Ojo con la retina. Puedes quitar, si quieres, lo de mi nombre, porque nos tapa un poco de la imagen. Ahí, perfecto. Esto es un poquito lo que os he explicado. Esto es un ojo tal y como nosotros lo vemos. Realmente un ojo es así, si lo abrimos, como una pelota. La pupila es un agujero que permite el paso de la luz hacia el fondo del ojo. La luz y las imágenes entran por delante, atraviesan esas capas transparentes y se recogen atrás del todo, en la retina. Luego, un proceso químico muy complejo transforma la imagen en un estímulo eléctrico que transmite por el nervio óptico al cerebro e interpreta la imagen. Verdaderamente lo que hace que veamos es el cerebro. Por lo tanto, la retina es tejido cerebral. Vemos ahí cómo es el ojo por detrás y cómo vemos aquí el nervio óptico. A ver si soy capaz de manejar el ratón. Por ahí, cómo nos lleva toda esa información que ha captado la retina hacia el cerebro, ¿no? Si nosotros fotografiamos la retina a través de la pupila, si me vuelves a enfocar un momentito aquí, Mitchell, es un segundo, esta zona naranja de aquí atrás la podemos fotografiar a través de la pupila, ¿eh? Y entonces lo que vamos a ver, vuelve otra vez al PowerPoint, lo que vamos a ver es esto. Esto es una imagen de una retina normal fotografiada a través de la pupila. La parte central de la retina que vemos ahí con ese círculo le llamamos la mácula. Es una zona muy pequeñita atrás del todo que está justo enfrente de la pupila, aquí atrás. Es una zona muy pequeña, mide menos de 1 milímetro, pero es donde tenemos la visión más fina. Nos sirve para leer, escribir o reconocer los rasgos de la cara de una persona. El resto de la retina periférica, si nos vamos ahí, todo el resto de la retina nos sirve para ver por los lados, para tener lo que nosotros llamamos el campo visual. De manera que cuando nosotros miramos a la cara de una persona,
la vemos muy nítida, la estamos mirando con la mácula, justo con esta zona central que os enseñaba antes, pero al mismo tiempo que vemos la cara de esa persona, estamos viendo que hay cosas a los lados, ¿no? Las cosas que vemos alrededor las estamos viendo menos nítida que lo que estamos viendo de frente, porque conforme nos alejamos de la mácula hacia la parte periférica de la retina, el grado de discriminación de la retina va siendo menor. Por eso lo que estamos viendo lateral lo estamos viendo más borroso que lo que estamos viendo de frente, ¿no? Si nosotros cortamos esa zona justo del centro, lo que llamamos la mácula, que como veis está justo enfrente de la pupila, lo que vemos es este corte. Esto es una maravilla que tenemos los últimos años, ha habido grandes avances tecnológicos que nos permiten ver esa zona. Si la cortamos como hemos visto así y la estamos mirando de perfil, esto es un perfil de la retina a nivel del centro. Podemos ver hoy en día todas las capas de la retina. Esto que vemos aquí, este filete que vemos aquí, esto es la retina. Y es la mácula, concretamente. Es la parte más importante donde tenemos la visión más fina, ¿no? No la más importante, porque bueno, la visión periférica es tan importante o más que la parte central, pero esto es la parte central. Es un corte casi histológico de la retina. Nos permite ver las 9 capas de neuronas superespecializadas de la retina. Como hemos dicho antes, si se muere, hoy por hoy no existe posibilidad de regenerarla o trasplantarla, es tejido cerebral, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito, muy brevemente, de cada una de las enfermedades que yo he considerado como más frecuentes o más importantes de la retina. La primera es la miopía. Tenemos enfermedades relacionadas con la miopía, como el desprendimiento del vítreo, el desprendimiento de la retina y las maculopatías del miope. La miopía, hoy por hoy, en nuestro medio, es la causa más importante de ceguera visual, la propia miopía, tanto legal como real, ¿no? Entonces, le dedico por eso el primer punto a la miopía. ¿Me vuelves a enfocar el globo ocular, Michel? En el globo ocular que os enseñaba antes, a ver cómo lo pongo para que se vea bien, como os enseñaba, las imágenes entran por delante, pasan por estas capas transparentes y se recogen atrás del todo. Imaginaros que ahora tenemos la imagen que está enfocada atrás del todo en la retina y el ojo crece hasta aquí. Eso es lo que llamamos un ojo miope. Es un ojo que es más grande de lo normal. Primer problema, la imagen se ha quedado aquí delante, no ha acompañado en su crecimiento al globo ocular y el paciente la ve desenfocada. Tenemos que utilizar una gafa por delante que no son aumentos como la gente cree. Lo que hace la gafa es separar los rayos de luz para que esa imagen que está aquí viaje un poco más atrás y quede enfocada en su sitio, atrás del todo, en el fondo del ojo. Por lo tanto, cuando yo digo que un paciente tiene, por ejemplo, 20 dioptrías, es que su ojo mide 20 dioptrías. Si le pongo 21, no le doy más aumentos. Paso la imagen más atrás y va a ver peor. Si le pongo 19, me quedo corto. Por lo tanto, la graduación lo único que me hace es llevar la imagen atrás del todo al fondo del ojo, donde está la retina, ¿no? Vuelves a pasar otra vez. Esto lo vamos a ver en este esquema, ¿no? El ojo del miope es un ojo que es muy alargado hacia atrás, ¿veis? Y lo que está viendo el paciente queda enfocado por delante de la retina, no llega al fondo del ojo, por eso lo ve desenfocado. Cuando ponemos una gafa, esa gafa lo que hace es separar de esta manera los rayos de luz para esa imagen que teníamos por delante de la retina que ahora vaya a su sitio y quede enfocada en la retina del paciente. El que este ojo sea más grande de lo normal condiciona una serie de enfermedades. Veis que es un ojo enorme. En el corte que hacíamos de la mácula, fijaros cómo es el corte de una retina normal y fijaros cómo es la mácula de un miope. Es un ojo ahuevado hacia atrás, está elongado, tiene lo que llamamos un estafiloma y eso causa que el paciente pueda tener una serie de problemas derivados del gran tamaño del globo ocular. Simplemente, si el ojo es demasiado grande, porque tenemos miopías escolares, que este aumento casi no se nota, pero tenemos muy altos miopes en los que el tamaño del globo ocular hace que se puedan producir, por ejemplo, placas de atrofia en las que desaparece la retina en la zona del centro. Fijaros, esta mancha blanca está transparentando la pared del globo ocular. No se puede ver. Entonces, esto es una de las cosas que puede ocurrir en un paciente alto miope, que se produzca una maculopatía. También el desprendimiento de retina. ¿Cómo se produce el desprendimiento de retina? No sé si entendéis este esquema que os estoy mostrando aquí. Aquí estamos viendo un corte del ojo. Esta cavidad de dentro del ojo está rellena por una bola de gel transparente que llamamos el humor vítreo. Si me enseñas otra vez el corte del ojo, os lo enseño otra vez aquí, Michel. ¿Veis? El ojo como lo veíamos antes, lo que estamos viendo ahí es esto mismo. Para que la imagen llegue atrás del todo, tiene que atravesar estas capas transparentes. Pues bien, esta cavidad está rellena por una bola de gel transparente, como si fuera mi puño así.
Este gel transparente con el paso de los años va a ir perdiendo agua y va a llegar un momento que haga esto, se colapse y se hace más pequeño dentro del ojo. Entonces, al separarse de la pared globocular es lo que llamamos un desprendimiento del vítreo posterior. El gel se separa de la pared del fondo del ojo. Es un proceso normal de envejecimiento, nos va a ocurrir a todos en algún momento de la vida. Cuando esto ocurre, las condensaciones que tiene el gel en su cara posterior, que no las vemos porque están atrás del todo pegadas a la retina, al separarse el gel de la pared del fondo del ojo puede tirar de la retina y romperla. De manera que, volvemos al otro lado. Fijaros, esto es el corte del ojo, la parte de delante, la parte de atrás con la retina. ¿Se va entendiendo lo que voy explicando? No sé si... Bueno, sí, perfecto. En esta otra imagen vemos cómo el humor vítreo ha colapsado, se ha separado de la pared del fondo del ojo y ahí atrás tiene una condensación, que es justo la condensación que estaba adherida al nervio óptico. Al venirse un plano más adelantado, esta condensación con la luz nos hace sombra sobre la retina y pasamos a verla en forma de cuerpos flotantes. Nosotros les llamamos moscas volantes. Verdaderamente los americanos lo llaman floaters, flotadores. Son cosas que flotan dentro del ojo, ¿no? Pueden tener forma de hilos, de pelos, de telarañas. El caso es que en ese momento notamos un cambio en los cuerpos que flotan dentro del ojo. Cuando esto ocurre, en algunas personas esa adherencia que tiene el humor vítreo a la retina puede ser más fuerte de lo normal. Y al separarse el humor vítreo puede tirar de la retina y romperla. Y si la rompe, ahí tenemos un problema. Vemos, por ejemplo, este paciente es un trocito de la retina y ahí tenemos una zona en herradura que es una rotura retiniana que se ha producido por la separación del humor vítreo de la pared del fondo del ojo. Cuando encontramos a un paciente que ha tenido esta sintomatología de ver moscas volantes, luces se pueden acompañar también, hay que verla inmediatamente, porque si nos encontramos una rotura retiniana como esta que vemos aquí, podemos tratarla con láser. Hacemos una serie de pequeñas quemaduras con láser, como vemos ahí, y esas quemaduras a los 10-11 días van a producir una cicatriz que es muy adherente. Es como si hubiéramos hecho una soldadura alrededor de esa zona. Si en cambio esperamos, se nos va a colar líquido a través de esa rotura y nos va a despegar la retina de la pared del fondo del ojo, produciendo un desprendimiento de retina. Es decir, todos los desprendimientos de retina empiezan previamente por una rotura en la retina, que si la cogemos a tiempo podríamos prevenir ese desprendimiento de retina. Esto es importante. Vemos cómo la retina se separa de la pared del globo ocular. Aquí estamos haciendo un tratamiento con láser alrededor de una rotura retiniana, vemos ahí el desgarro, y cómo se está haciendo láser alrededor de la rotura que nos deja esas manchas blancas y al cabo de un tiempo nos va a formar una cicatriz que es muy adherente. Nos permite, como vemos aquí después de, en esta otra imagen, esto es durante el tratamiento con láser y la cicatriz que hemos producido alrededor de las roturas que ya nos evitan un desprendimiento de retina. Porque si ya tenemos un desprendimiento de retina, ya el tratamiento va a ser quirúrgico y me estoy dando cuenta de que no he presentado a los pacientes. Pero bueno, los presentaré luego al final un poquito. Entonces, tendríamos que hacer una cirugía y esta cirugía es una cirugía compleja. Hoy en día tenemos incluso microscopios que nos permiten, fijaros, aquí estamos viendo en quirófano, las enfermeras y los asistentes, es un microscopio en 3D que nos permite que la gente que está en quirófano pueda estar viendo lo mismo que está viendo el cirujano al mismo tiempo que opera. Estos son avances de la técnica que tenemos últimamente, ¿no? Bueno, terminamos un poquito con la relación con la miopía. Hay muchas más patologías de la miopía. El alto miope puede tener 3 problemas importantes, que son el desprendimiento de retina, las maculopatías del miope, que son enfermedades que afectan al centro de la visión solamente, y luego el glaucoma, que no entra dentro de nuestro campo, pero que es una enfermedad muy peligrosa que los altos miopes también tienen una predisposición muy alta. Relacionadas con la edad, la degeneración macular asociada a la edad, pasamos a otro punto muy importante dentro de la patología de la retina. Hay una enfermedad llamada degeneración macular asociada a la edad que afecta selectivamente a la zona central, la mácula. Los pacientes que tienen esta enfermedad, como vemos aquí, se les estropea esa zona del centro de la visión. En su grado máximo, un paciente que tuviera la visión central afectada, pues según os explicaba antes, son pacientes que no se quedan ciegos nunca porque la visión lateral la conservan perfectamente, pero sí pueden ser susceptibles de tener una ceguera legal porque pierden el centro de la visión. No pueden leer, no pueden escribir, no reconocen la cara de unas personas, no pueden conducir, no ven bien la televisión
pero conservan la visión lateral, que es la que nos permite manejarnos en el mundo. Ven el coche que viene por la carretera, ven los pasos de las aceras, pueden hacer una vida autónoma, pero se les destruye esa zona del centro de la visión. Esta enfermedad, los pacientes afectos, como os pongo aquí, no quedan ciegos. Si miraran un libro, pues no pueden leer lo que pone ese libro si ven las 4 esquinas del libro, ¿no? Pierden la capacidad de leer o escribir. La enfermedad empiezan notando distorsión, empiezan a ver que las líneas se ondulan, se deforman, las líneas verticales se curvan, los azulejos, etcétera, y entonces se les produce esta alteración, ¿no? La enfermedad tiene 2 formas de manifestarse, una forma en la que las células van muriendo lentamente, es un proceso genético, un envejecimiento prematuro de la retina, llevando a la atrofia del centro de la visión en un proceso de envejecimiento, ¿no? Es lenta en su evolución, normalmente, pero hay un proceso en el que van perdiendo esa zona central poquito a poco, por así decir. Cualquier forma de estas secas se puede transformar en lo que llamamos formas húmedas, en las que el organismo trata de hacer una cicatriz en esa zona del centro. Entonces crea unos vasos sanguíneos anormales que vemos ahí que destruyen la zona del centro. Este tipo de enfermedad, la forma seca, no podemos evitarla. Es un proceso de envejecimiento de la retina y como todo el envejecimiento hoy por hoy no lo podemos parar. Pero las formas húmedas, como la que veis aquí, sí, hoy por hoy tienen una posibilidad de tratamiento. Tenemos unas inyecciones que pinchamos dentro del ojo y que son capaces de secar estos vasos sanguíneos anormales. Luego hay pacientes que están aquí, que si quieren podemos comentar cuál es su experiencia acerca de esto. Estos vasos sanguíneos anormales se cierran. Desgraciadamente no es la panacea universal porque estos fármacos cierran esos neovasos, pero tienen una duración de efecto. Como el organismo quiere hacer ahí su cicatriz, cuando pasa el efecto del fármaco, los neovasos vuelven otra vez a abrirse, con lo cual al paciente hay que pincharle periódicamente, muchas veces de por vida, con distintas cadencias, pero necesitan tratamientos periódicos inyectando los fármacos. Afortunadamente, dentro de poco tendremos fármacos que duren más tiempo. Los que tenemos ahora tienen una duración de un mes, pero dentro de poco tendremos fármacos que duren más tiempo. Vamos a ver. Esto es un escáner de la retina a nivel del centro de una mácula normal, como la que vemos a la derecha, y esto es un escáner de una retina con una degeneración macular en la que vemos cómo los vasos anormales nos encharcan la retina, producen ese fluido por detrás. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, vamos a ver. Hasta hace muy poco, como os estaba comentando, no existe la posibilidad de tratamiento. Ahora hay unas inyecciones intraoculares que son capaces de frenar la evolución de esta enfermedad en muchos casos. Vemos, por ejemplo, un ejemplo de un paciente antes y después de un tratamiento con una inyección, cómo la retina recupera su forma y vuelve a la normalidad, aunque luego al mes a lo mejor puede necesitar otra inyección, ¿no? Llevamos años participando en diversos estudios multicéntricos que dan lugar a los tratamientos que hoy en día tenemos disponibles. Nosotros hemos participado en casi todos los ensayos clínicos que dieron lugar, son ensayos clínicos multicéntricos que están patrocinados por las casas comerciales que los crean estos fármacos y nosotros participamos en el desarrollo de los fármacos y en la comercialización posteriormente del fármaco. También hemos participado en el desarrollo de muchos de estos aparatos nuevos que hoy en día nos permiten hacer estos cortes que habéis visto de la retina tan importantes y en la nueva evolución de estos aparatos que consiste en que podamos utilizar este software para ver una imagen de los vasos sanguíneos de la retina sin necesidad de inyectar contrastes, ¿no? Bueno, luego veremos un poquito este otro tema. Pasamos a otro tipo de patología intrínsecas al paciente, las membranas epirretinianas maculares y el agujero macular. El agujero macular, por tracción del humor vítreo sobre la retina, como veis aquí, se produce una tracción a nivel del fondo del ojo y causa una rotura a nivel de la retina en esa zona del centro. Los pacientes que les ocurre esto pierden esas células centrales y, por lo tanto, pierden la visión central. El tratamiento de esta enfermedad es quirúrgico. Tenemos aquí también a la doctora Beatriz, mi hermana, que ha tenido un agujero macular. Tuve que operarla yo hace unos meses y afortunadamente se fue muy bien y la recuperación que tuvo es completa. También luego os podrá contar un poco. Ella viene aquí hoy en calidad de paciente y os puede explicar más desde el punto de vista de un oftalmólogo lo que se siente al tener esto.
Las posturas que tienen que hacer son tremendas porque es importante el posicionamiento del paciente en el curso del posoperatorio. Como veis, requiere unos días de estar boca abajo y es lo más duro de la cirugía, no es tanto la operación como el postoperatorio, ¿no? Otra enfermedad que también tenemos un paciente que la padeció, gracias Marisa por estar aquí con nosotros, esto es la membrana epirretiniana. Como veis en un escáner de la retina, algunos pacientes desarrollan por encima de la retina este tejido que llamamos membranas epirretinianas maculares. Es como si tuvieran un papel de celo pegado a la retina en la zona del centro. En esta enfermedad, ese papel de celo, nosotros podemos entrar dentro del ojo, quitamos el gel que rellena el ojo por dentro, entramos con una pincita muy fina y quitamos ese tejido que el paciente tiene adherido a la retina. Ahora, las personas que son sensibles, voy a poner una imagen de una cirugía de una membrana epirretiniana para que veáis cómo se hace. Este paciente primero se le ha hecho una cirugía de cataratas. Aquí vemos cómo se está quitando el cristalino, haciendo una operación de cataratas. Se está poniendo un cristalino artificial y aquí estamos poniendo los trócares por donde entramos dentro del ojo. Eso es una línea de infusión que rellena el ojo con suero. Por otro lado, entramos con una luz por el lado de la izquierda y con la mano dominante entramos con un aparato que corta y aspira que nos permite quitar, se está viendo un poco demasiado deprisa, no sé por qué, quitamos ese tejido, esa telita que el paciente tiene adherida a la retina. Michel, esto no sé por qué se ve así el vídeo tan rápido. Bueno, vamos a ver. Bueno, más o menos, no sé si se ha visto, si no lo repetimos luego. Bien. Yo creo que se ha visto bien, ¿eh? Se ha visto, Vale, pues pasamos entonces al siguiente. Uy. No me pasa a la siguiente diapositiva. Relacionados con la diabetes. La diabetes ocular, también María Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros. María Esther es diabética. La diabetes es una de las principales causas de ceguera en el mundo, es una enfermedad con una gran prevalencia, tenemos muchísimos pacientes diabéticos y un porcentaje muy alto de estos diabéticos van a sufrir por culpa de la diabetes. La diabetes no es una enfermedad verdaderamente ocular, es una enfermedad general, pero que afecta a todos los vasos sanguíneos del organismo. Al afectar a los vasos sanguíneos, al afectar a los vasos sanguíneos, repercute porque la retina, si os habéis fijado en las fotografías que puse previamente, tenemos uno de los sistemas vasculares más finos del organismo. Por eso es ahí donde primero empieza la enfermedad. La enfermedad empieza con que los vasos al principio sueltan suero y encharcan la retina y producen lo que llamamos un edema macular. Y el paciente puede afectarse la mácula porque se encharca esa zona del centro que habíamos visto antes. Entonces puede bajarles la visión central exactamente igual que a un paciente con degeneración macular o de otro tipo. Si la enfermedad progresa, no solamente puede quitarnos el centro de la visión, sino que es de las enfermedades que pueden conducir a la ceguera completa. Si la enfermedad progresa, los vasos se cierran, las células producen lo que llamamos factores de crecimiento que atraen hacia la zona vasos sanguíneos anormales. Si se forman esos vasos sanguíneos anormales, en vez de arreglar las cosas, las estropean más. Se forman tan rápidamente y tan mal que tienen una gran tendencia a romperse, a sangrar, a provocar hemorragias dentro del ojo, a tirar de la retina. Esos vasos traccionan de la retina, forman unas membranas sobre las que ellos mismos crecen. Esas membranas tiran de la retina y provocan desprendimientos de retina o taponando los desagües del ojo pueden provocar lo que llamamos un glaucoma y llevar a la ceguera. O sea, los diabéticos se quedan ciegos por edema macular, por el centro, pero pueden llegar a la ceguera completa por desprendimientos de retina, por hemorragias dentro del ojo y por tensión ocular, por glaucoma. Las tres causas están producidas por estos vasos anormales que han venido en respuesta a la falta de riego. Afortunadamente tenemos formas de luchar contra esto. Los últimos 25 años el tratamiento estándar del edema macular diabético, del encharcamiento de la retina, consistía en el láser. Aquí vemos un paciente con un encharcamiento retiniano, eso amarillo que vemos ahí es colesterol que sale de los vasos sanguíneos y después del tratamiento con láser, cómo mejoraban estos pacientes. Esto estabilizaba la visión de los pacientes, pero era raro que pudiéramos conseguir mejorías visuales. Ahora estos fármacos antiangiogénicos nos permiten mejorar el encharcamiento de la retina, el edema macular, como veis aquí,
y sin necesidad de utilizar el láser, que al fin y al cabo es un tratamiento destructivo que destruye retina. El láser sigue siendo absolutamente imprescindible en las retinopatías proliferativas, es decir, cuando ya tenemos vasos sanguíneos anormales, pero el edema macular hoy por hoy lo controlamos muy bien con estos fármacos antiangiogénicos que llamamos, ¿no? Perdón. Es fundamental en el tratamiento de la diabetes el control y la colaboración del paciente. Si el paciente no se toma la enfermedad en serio, todo lo que hagamos nosotros es inútil. Es decir, más del 90% del tratamiento de la retinopatía diabética depende del propio paciente. El paciente tiene que saber lo que es su hemoglobina glicosilada, intentar controlarla, el control del azúcar es fundamental, el control de la tensión arterial es fundamental, los lípidos sanguíneos, habéis visto en la fotografía que os presentaba antes cómo el colesterol sale de los vasos sanguíneos y nos daña la retina, pues control estricto de los lípidos sanguíneos, el control del peso y el ejercicio, haciendo un ejercicio que no sobrecargue el corazón, caminar, por ejemplo, está prohibido fumar, y luego los roncadores tienen que controlar lo que llamamos la apnea nocturna, cuando el paciente ronca, necesita un aparato que le ayude a respirar. También si tienen anemia, hay que controlar la anemia, que es muy frecuente en mujeres. Cuando ya tenemos una retinopatía proliferativa, aquí en azul está representado como si fuera el humor vítreo que habíamos visto antes, ese gel que rellena el ojo por dentro, ¿no? Los vasos sanguíneos anormales crecen en la superficie posterior del humor vítreo, como veis aquí en esto que hemos pintado aquí. Cuando se produce la separación del vítreo, tira el humor vítreo de los vasos sanguíneos, se producen entonces hemorragias en vítreo y si sigue tirando provoca desprendimientos traccionales de la retina, tira de la retina y la puede romper. También tenemos formas de luchar contra esto, pero ya cuando llegamos a este estadio las cosas están muy complicadas. María Esther Huerga tuvo que ser intervenida de una patología de este tipo y es muy complejo, es una cirugía muy complicada en la que tenemos que entrar dentro del ojo, con unas tijeras tenemos que cortar todas esas adherencias que tiene el humor vítreo a la retina, no se separan simplemente tirando de él, para luego podernos comer el humor vítreo que normalmente está empapado de la sangre. Aquí estáis viendo membranas que cubren la retina, cómo las estamos cortando con una tijera súper fina, esa tijera tiene un diámetro que no llega a 1 milímetro y vamos cortando con una pincita muy fina, vamos quitando todos esos tejidos que han crecido en la superficie interna de la retina para luego poderlos comer con un aparato que corta y aspira, iluminando el interior del ojo. Ahí estamos trabajando dentro del ojo, ¿no? Es como estaba antes de la cirugía, después de la cirugía y a los 3 años de la cirugía, en el que vemos que hemos recuperado la forma del fondo del ojo, ¿no? Y como no da tiempo a mucho más, porque si me parara podría estar un día hablando de cada una de estas patologías, vamos a hablar un poco de lo último. Son enfermedades mucho menos frecuentes, pero que hay muchos pacientes. También, muchas gracias, José Antonio, que bueno, pertenece a una asociación que está de retina y mácula, que tiene un tipo de esta patología, es una patología menos frecuente, son enfermedades genéticas de la retina que afectan a una gran cantidad también de población, no tantas como las anteriores, pero que son muy incapacitantes porque pueden llevar a la ceguera a muchos de los pacientes afectos. Son enfermedades progresivas y en las que estamos en estos momentos empezando a tener un atisbo de esperanza con varias líneas de investigación a distintos niveles, porque hasta ahora no teníamos, desgraciadamente, ningún tipo de tratamiento. Como se explicaba, la retina es tejido cerebral, cuando se altera de una forma genética, las células se van deteriorando y no teníamos forma hasta ahora de mejorar a los pacientes que tenían esta enfermedad. Produce una alteración pigmentaria de la retina o no pigmentaria en algunas ocasiones, en las que van perdiendo el campo de visión lateral. Algunos tienen afectación de la zona solamente del centro, muchos tienen afectación de la parte periférica y los que se afecta a la parte periférica, pues aunque puedan tener a lo mejor capacidad de lectura, les incapacita muchísimo porque perder la visión lateral son ciegos legales, incluso teniendo capacidad de lectura muchos de estos pacientes, ¿no? Terapias avanzadas que tenemos en este sentido, pues hay muchas líneas de investigación. Hay terapias celulares que se está investigando trasplante, habéis oído hablar por ahí de células madre, aunque hoy por hoy todavía no es factible realizarlo, pero se están dando pasos en ese sentido.
estamos hablando de ingenierías tisulares, de terapias, medicamentos combinados de terapia avanzada. También habréis oído que mencionaremos un poquito de pasada de los chips intra y subretinianos, y la terapia génica, que es el primer punto verdaderamente importante en el que hemos conseguido mejoras en este tipo de pacientes. Todo lo demás son líneas de investigación, pero todavía no tenemos nada efectivo en ese sentido, pero en terapia génica ya hay una cosa, ¿no? ¿En qué consiste la terapia génica? Consiste en introducir un ADN externo en las células de un tejido con intención de que este tejido actúe de una forma diferente. Es decir, sabéis que en las células de todo nuestro organismo, en el núcleo de sus células está el ADN, y ese núcleo celular lo que hace es controlar la función de la célula. La célula va a producir proteínas, básicamente, ¿no? La función de la célula es producir proteínas. En una zona en el hígado produce unas proteínas y en la retina produce otras proteínas, pero todo lo que hacen es producir proteínas. Pues bien, cuando un paciente tiene una enfermedad genética, o la proteína que se produce no se produce, o la que se produce está deteriorada, está mal hecha, ¿no? Porque hay un error en el gen, en el cerebro que manda a hacer esa proteína. Entonces, ¿nosotros podemos cambiar el gen de esas células? Pues empezamos a poder hacerlo, ¿no? Para corregir un gen que está defectuoso, para que produzca una droga beneficiosa o para cambiar una función celular. ¿En qué consiste esto? Hay unos virus que su mecanismo de funcionamiento es el siguiente. El virus inyecta su material genético dentro de las células y obliga a la célula a fabricar virus. Es decir, cambia la función de la célula, deja de hacer sus proteínas y la célula se pone como loca a hacer virus. Luego se rompe la célula y se fabrican nuevos virus. Virus que a su vez infectan otras células. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros, los investigadores, yo no he hecho nada en este sentido, ¿eh? Lo que hacemos es tomar el virus, cambiarle el material genético del virus por el gen que a nosotros nos interesa, en el que es defectuoso la célula, o si queremos, por ejemplo, en caso de degeneración macular, que la célula empiece a fabricar ese fármaco que nosotros ahora tenemos que inyectar. Podríamos hacer que las propias células de la retina fabricaran este fármaco, si nosotros obligándoles a hacer esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí, esto es una imagen como si fuera una retina defectuosa, lo vais a ver, provocamos una infección con el virus inyecta su material genético y cambia la función de la célula, haciendo que se restablezca el estado normal de la retina, ¿no? Esto es un poquito más o menos en lo que consiste la terapia génica. Ya hay un primer fármaco de terapia génica aprobado por una enfermedad muy concreta de la retina. Se llama el fármaco Luxturna, es carísimo. Ha sido aprobado para el tratamiento génico de una enfermedad que se llama amaurosis congénita de Leber y ha supuesto un cambio en el paradigma del tratamiento de estas enfermedades. Es una sola enfermedad, es un gen muy raro que se llama el RP65 y solamente un pequeño porcentaje de los pacientes enfermedades de la retina tienen este gen y por lo tanto son susceptibles de tratamiento. Pero esto ha abierto una vía, de manera que ahora hay ensayos clínicos que se están haciendo para poder tratar otro tipo de enfermedades genéticas de la retina. Hay varios ensayos clínicos en preparación para nuevas enfermedades, ¿no? El Stargardt y otras. Aquí veis un niño que se le ha inyectado uno de los ojos y el otro ojo no, con este fármaco, con Luxturna. Vemos cómo las dificultades que tiene para caminar con su ojo no tratado, como veis ahí, en el fármaco no inyectado, y fijaros en la parte de la derecha, el fármaco tratado simplemente a los 3 meses post-inyección, como el niño mejora espectacularmente la calidad visual y puede manejarse perfectamente. La neuroprotección. Una neuroprotección es una sustancia con efectos protectores que previenen o retrasan los procesos degenerativos del tejido cerebral, ¿no? Nosotros también estamos investigando en este campo. Trabajamos con el Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias y la Universidad de Oxford en la creación de un filtro luminiscente que bloquee el componente azul de la luz solar y la transforme en un tipo de luz beneficiosa para la retina. Sabemos que determinadas longitudes de onda son perjudiciales para la retina, sobre todo los pacientes con retinosis pigmentaria y otro tipo de patologías retinianas, y sabemos que hay longitudes de onda que son perjudiciales, pero sabemos también que hay longitudes de onda que mejoran in vitro las células, en los cultivos celulares, aumentan mucho la supervivencia. Bueno, pues imaginaros que pudiéramos ponerle al paciente una gafa que quitara los componentes perjudiciales de la luz solar y los pudiera transformar en una longitud de onda que fuera beneficiosa para la retina.
No estamos curando la enfermedad, pero estamos haciendo que esa retina se deteriore menos, ¿no? Esto está en investigación también. Y por último, el ojo biónico. Es decir, habéis oído hablar todos de ello. Este es un chip subretiniano. ¿En qué consistiría el ojo biónico? Imaginaros también que el paciente es un paciente totalmente ciego. Le pondríamos una gafa que captaría una imagen. Esa imagen es trasladada a un chip que el paciente tendría puesto sobre la retina. Aquí lo han puesto a nivel de la arcada temporal superior. Normalmente se pondría a nivel de la mácula ese chip. Y el estímulo eléctrico en el que se ha transformado la imagen que ha captado la gafa, que son distintos estímulos eléctricos, estimularía las células de la retina que el paciente tiene viva. ¿Por qué? Porque los pacientes afectos de retinosis pigmentaria tienen... ¿Puedo volver atrás un momentín, Michel? Anterior, porque creí que venía una cosa. Los pacientes que tienen retinosis pigmentaria tienen un daño en las capas más externas de la retina, en las capas, los conos y los bastones, para que nos entendamos. Pero todo el sistema de transmisión al cerebro está intacto, de manera que el paciente tiene bien la capa de células del nervio óptico y el nervio óptico en sí está bien. De manera que si yo puedo estimular las células que tienen vivas de la retina, aunque me falten los conos y los bastones, emitiría ese sistema eléctrico al cerebro y el paciente podría tener cierta capacidad visual. Bueno, esto está también en investigación. Nosotros estamos autorizados a colocar el dispositivo del... Perdón, ¿me das una atrás? No salta el vídeo, bueno, es igual. Aquí se veía un paciente lo que es capaz de ver, es decir, los pacientes afectos que están con una visión casi terminal son capaces de distinguir contrastes en las líneas, diferencias entre blanco y negro, ven los pasos de las aceras. Claro, para un paciente que tiene una pérdida completa de la visión y no tiene casi percepción luminosa, el poder simplemente pasar a ver contrastes puede ser muy importante. Hay pacientes que me decían si le podía operar simplemente para saber si era de día o de noche, ¿no? O sea, eso para un paciente ciego puede ser muy importante, pero hoy por hoy todavía no se consiguen visiones verdaderamente útiles con estos dispositivos, ¿no? Sí, se les puede modificar su casa para que tengan las puertas muy oscuras, las paredes muy blancas, de manera que puedan encontrar por sí solos dónde está una puerta. Se hace una serie de cuestiones, por ejemplo, en la mesa, se les pone los cubiertos de color negro sobre un mantel de color blanco y les permite tener una cierta movilidad que de otra manera el paciente no hubiera podido tener, ¿no? Pero de todas maneras esto todavía tiene que mejorar muchísimo. Y para finalizar, un poquito de prevención, que esto sí que me interesa mucho porque esto lo veo todos los días. Es decir, fijaros aquí 4 ejemplos que os he puesto, que nosotros vemos traumatismos oculares a diario y que son muy fácilmente previsibles. La principal causa de cuerpos extraños intraoculares y de trauma ocular es el martilleo de metal contra metal. Cada vez que claváis un clavo, hay que tener presente que puede saltar una esquirla del martillo o de lo que está martillando. Hay que utilizar una gafa de policarbonato, siempre. Es un material de alta resistencia a impactos que son fundamentales. Segundo, las desbrozadoras. La gente que trabaja en el campo o el que tiene un jardín utiliza las desbrozadoras sin ningún... También vemos muchísimos cuerpos extraños causados por desbrozadoras. Fijaros que este operario tiene puesto una rejilla. Las rejillas que venden para prevención tienen una rejilla que pasan los cuerpos extraños. Un cuerpo extraño mide menos de 1 milímetro y te destroza un ojo. Y pasa a través de estas rejillas. Esas rejillas no deberían estar autorizadas. Debe utilizarse una rejilla de pantalla completa y, a ser posible, además con una gafa por debajo de la rejilla. El pádel es uno de los deportes que más lesiones oculares da. Es rara la semana en la que no vemos un ojo perdido por un pelotazo de pádel. Fundamental, utilizar gafas de protección cuando se juega al pádel. Es muy importante. Y fijaros esto, el descorche de una botella de champán. No hay noche vieja que no veamos ojos perdidos por botellas de champán. En Estados Unidos tienen una obligatoriedad de poner esto, un aviso en el que pone que no se dirija jamás contra otra persona y que tiene que tenerse una precaución al descorchar una botella de champán, porque es el propio descorchador el que se pega con el corcho en el ojo al estallar la botella de champán. Esto simplemente es a modo de... Hay muchos más que podríamos hablar de prevención también un día entero, pero estos son cosas que vemos a diario y que nosotros son importantes. Y bueno, aquí termina
mi exposición, que ha sido muy larga, pero bueno, espero que os haya servido un poquito. Entonces, ahora voy a dar paso. Bueno, están con nosotros, os presento ahora, que me había olvidado antes de hacerlo. El paciente que tenía un desprendimiento de retina no va a poder estar con nosotros. Pilar está con nosotros, sufrió una degeneración macular asociada a la edad. Marisa Campa tuvo una membrana epirretiniana. Mi hermana Beatriz tuvo un agujero macular que requirió cirugía. Esther Huerga, que la veis allí también, tuvo una retinopatía diabética proliferativa. Y José María Otero tiene una enfermedad, una distrofia tapetorretiniana, una retinosis pigmentaria. Entonces, estoy abierto a que me preguntéis lo que queráis o en la medida que os pueda ayudar. Bueno, queda abierto un poquito el debate, ¿no? ¿Alguien que se anime? Pues por empezar un poquito con lo más reciente, ¿no? Hablaba de las investigaciones, de las novedades, yo sabe que le pregunto cada año pues por las novedades. Que hay algo que yo creo que al final se está generando y además desde la asociación a la que pertenezco vemos un poco cada día, ¿no? Hay grandes esperanzas, pero también cuáles son realmente esas grandes esperanzas que hay. Hablaba, por ejemplo, hay otra cuestión que se está investigando que es que conocemos muy bien en Sevilla, seguro conoce, creo que participan también en alguna medida en la mácula biónica, por decirlo de alguna manera, mácula artificial, ¿no? Una retina artificial. ¿En qué medida todo el avance que está habiendo genético podemos esperar realmente, con lo que hoy conocemos, con el conocimiento que hoy tenemos, que vaya a ayudarnos a corto, largo o medio plazo? Bueno, vamos a ver. Aquí hay varias cosas. Bueno, luego daré paso a mi hermana Beatriz, que también es especialista en retina y además ella lleva precisamente distrofias tapetorretinianas en la clínica nuestra. Pero hay varias cosas que son. Primero hay que distinguir lo que es la investigación básica y luego verdaderamente lo que es aplicable a día de hoy, ¿no? En investigación básica hay varias líneas de investigación en lo que a vosotros os interesa, que claro, es lo que más llama la atención a la gente porque son enfermedades que hoy por hoy no tienen cura, ¿no? Y la retina es tejido cerebral. Y el tejido cerebral hoy por hoy es intocable. No podemos regenerarlo o trasplantarlo. Si tú dices que este es un proyecto a futuro, te cortan la subvención. Es decir, que esto es un tema importante para distinguir. Es decir, la investigación es carísima y se hace investigación en muchos países. En España, a nivel de investigación básica menos, pero en todos existe el mismo problema, que es la financiación, ¿no? Entonces, la financiación de esto, tú tienes que dar una serie de resultados y que estos resultados salgan a nivel publicitario, porque si no, el político de turno te va a cortar la subvención que requiere la investigación. Y esa investigación es importante y es fundamental. ¿Pero es real? No, a corto plazo no. Es decir, yo puedo trasplantar una célula retiniana y puedo hacer que esa célula sobreviva, pero esa célula tiene que hacer conexión, por ejemplo, a nivel de... Habéis visto que son 9 capas de neuronas, cada una diferente, súper especializadas y tiene que hacer conexión para llevar esa información al cerebro. De manera que ahí estamos en el principio, en el ABC, ¿no? En el principio de lo que es la investigación, lo que son todo células madre, lo que es... se consiguen cosas, pero hoy por hoy todavía no está planteado como para que un paciente pueda recuperar visión por hacer un trasplante de tejido celular. ¿De acuerdo? Tenemos otra línea de investigación que son los chips. Se han dado primeros pasos y hay algunos comercializados. Cuando está comercializado es que ya ha mostrado efectos beneficiosos, porque si no una agencia de medicamento no te lo aprueba, ¿no? Entonces tenemos chips preretinianos y subretinianos. Funcionan, pero funcionan con una calidad todavía visual muy pobre, tanto que no compensa el precio que se paga por un dispositivo de este tipo para lo que el paciente recupera visión. Y está hecho para pacientes que están casi en no percepción luminosa. Tienen que tener percepción luminosa, pero ya están a un paso de la ceguera completa. ¿Se consigue algo? Sí. Es decir, teniendo en cuenta que todavía tiene que mejorar mucho. Necesitamos chips que tengan mayor resolución para que nos entendamos, como si habláramos de un ordenador,
que los puedas aplicar sobre la mácula y que puedan tener una capacidad de discriminación mejor. Pero ya son pequeños pasos, es decir, que ahí sí que tenemos una cosa que yo sí que la veo. Los trasplantes celulares van a llegar algún día, pero yo creo que todavía estamos lejos. Los chips ya son una realidad. Lo que pasa es que es una realidad todavía con un nivel de definición que el paciente que se tiene que decir, tienes que preguntarle, bueno, ¿y tú te volverías a operar otra vez si tienes un chip puesto? ¿No? Y muchos de ellos te dicen que no lo saben, ¿no? O sea, que verdaderamente sí que mejora algo, pero no se nota en el día a día en la calidad visual. La terapia génica tiene un potencial brutal, brutal, y va a estar en expansión y yo creo que es a corto plazo lo que más puede ayudaros a vosotros. A vosotros y a mucha otra gente, porque se ha empezado en problemas serios como los vuestros de las distrofias tapetoretinianas, pero se va a aplicar a la degeneración macular. O sea, porque es que tú puedes hacer que una célula selectivamente fabrique su propio tratamiento en un momento determinado, ¿no? Todavía no sabemos por dónde puede evolucionar esto, porque es amplísimo la capacidad. En lo vuestro, bueno, o sea, la maurosis congénita de Leber no tenía ninguna solución hasta hace 4 días. Y el Luxturna ha cambiado. Habéis visto al niño caminar perfectamente a los 3 meses de la inyección. Y es de por vida. O sea, las células vuelven a fabricar ese gen para siempre. De manera que sí, es una inversión enorme. O sea, cuesta $400.000 una inyección de Luxturna. Pero ese niño está curado para siempre. Entonces, esto es donde yo veo en estos momentos el mayor potencial. Y hasta este momento solamente tenemos un gen que es el RP65. Pero se está investigando para la BCA4, se está investigando para muchas otras. Todavía no lo tenemos comercializado, pero estoy seguro que en un plazo de 2 o 3 años esto va a cambiar muchísimo. Eso es donde yo veo en este momento, a corto plazo, de poderos decir que va a salir algo. ¿De acuerdo? ¿Y las interfaces sinápticas? A ver, hay otra cosa, ha salido hace poco también la optogenética, ¿no? Que es también otra cosa. Lo que pasa es que son cosas que se han hecho en 4 pacientes, es decir, que es posible. Es otra línea, ¿no?, de investigación, ¿no? El captar una imagen y que tú tengas una longitud de onda y que te mejore la calidad de células que podamos verdaderamente aplicarlo en un determinado paciente. Pero, como te digo, o sea, donde verdaderamente cuando tú vas a un congreso de este tipo de cosas, te hablan de distintas terapéuticas, pero por donde van los tiros a día de hoy es en genética de la retina. ¿De acuerdo? No sé si quieres añadir algo más, Bea. Bueno, hay Eloisa Herrera, que es una investigadora que está en el CSIC de Alicante, está haciendo ahora lo de guiar axones para regeneración nerviosa y lo está haciendo en el nervio óptico. En realidad se empezó en Harvard, en la universidad, que fueron los que están estudiando sobre la regeneración nerviosa, y ella lo que está haciendo es guiar esos axones, y nosotros estuvimos hablando con ella hace una semana, Héctor, que es el director nuestro del I+D aquí, y yo con ella, para ver si podíamos colaborar un poco con ella en ese sentido y que nos estuviera informado de todo. Sí, pero tú me preguntabas resultados reales a día sí, de hoy. bueno, es decir, a día de hoy una cosa, son líneas de investigación 100 y todas deben de ser atendidas, porque nunca sabes cuál va a ser la buena, que ese es el problema, o sea, que nunca sabes si va a resultar por aquí o por allí. Intentamos picotear un poco en otras partes y ver si verdaderamente sale. Pero esto es investigación. Y a lo mejor sale mañana, pero lo que hay hoy por hoy... Bueno, hoy por hoy es la terapia génica, desde luego. Hay ya muchas mutaciones en fase de ensayo clínico y, de hecho, hay muchas asociaciones. Hay una en Andalucía para el CRB1, que es un gen que quieren reunir gente precisamente porque cuanto más pacientes afectados hay, más probabilidad hay de que se empiece el tratamiento con terapia génica. Y nosotros estamos ahora también con una familia entera de 17 pacientes con la atrofia óptica de Leber, que quieren precisamente que se publique su caso para poder empezar el tratamiento con terapia génica. Y les vamos a ver a todos en este mes. Tienen ya hecho el estudio genético en el MTND1, porque hasta ahora es el ND4 el que está en fase... Bueno, nada. No hables de tan concreto, porque es que si no... Sí, yo sí la entiendo, pero... Vale, bueno, pues eso. Que es la forma de que se empiece un tratamiento con terapia génica cuanto más pacientes haya afectos. Yo, por último, aunque no es algo que me afecta a mi patología, pero sí, por ejemplo, a las de la EMAE, hay una gran esperanza
en el nuevo producto que ha hecho referencia, que pasamos de los antiangiogénicos, el producto que creo que es Faricimab, creo que se llama, que en Sí, vez de pinchar cada 6 meses, no sé cómo va eso, o el otro no, que no, tiene sí. A ver, en el ojo. los fármacos antiangiogénicos, Sobre todo le pregunto porque ahí sí que hay miles de personas afectadas en España y claro, ahí nos podrá decir la compañera que está ahí. Y bueno, pues al sí, final somos todos personas sí. con discapacidad visual severa y De hecho, me decían que les pidiera a cada uno de los pacientes que están que compartieran su experiencia, qué síntomas tuvieron, cómo pidieron ayuda, el tratamiento, etcétera. Pero sí, hablando ya con esto, y con esto terminamos en este campo, efectivamente, los antiangiogénicos, la medicación antiangiogénica nos ha cambiado y Pili tuvo esta enfermedad, nos ha cambiado el Pili pronóstico. participó en un ensayo clínico. Y Pili además participó en un ensayo clínico, es verdad, de uno de los ensayos clínicos. Sí. Concreta, ¿y puede que fuera con Faricimab? No, ella es con sí, no era con el Faricimab. Ella es con un biosimilar. Vale, bueno, el tema es, hay fármacos, los que nosotros dimos, en este momento hay comercializados 4 fármacos antiangiogénicos. 3 de ellos tienen una duración de efecto mensual, que son los primeros que salieron. El primero fue el Avastin, el segundo fue el Lucentis y el tercero fue el Eylea. Tiene una duración mensual, hay que pincharlos todos los meses, aunque luego cuando el paciente se recupera se pueden ir ampliando los plazos entre inyecciones, ¿no? Posteriormente, ahora recientemente ha salido uno que se llama Brolucizumab, que es, bueno, el nombre comercial es Beovu, que dura algo más de tiempo, 3 meses, y tiene una potencia mucho mayor. El problema es que en la revisión de casos que se ha hecho puede provocar inflamaciones oculares serias y entonces lo tenemos un poco como fármaco de reserva para casos que no funcionan los otros fármacos, pero no lo estamos generalizando su utilización. Y en breve va a salir, porque ya está aprobado por la FDA americana y en breve lo tendremos también en Europa, nosotros participamos también dentro del ensayo clínico, el Faricimab, efectivamente, que combina un antiangiogénico con un fármaco de otra categoría. Y entonces esto actúa a 2 niveles y la duración de efecto efectivamente son de 3 meses. Eso va a suponer para muchos pacientes un avance tremendo porque no hay que pincharlos con tanta frecuencia. También estamos dentro de un ensayo clínico de un dispositivo que se pone quirúrgicamente como si fuera un portacad de un cáncer, lo metemos dentro del ojo quirúrgicamente y ahí tú lo rellenas con un fármaco determinado y lo va liberando de forma lenta, de manera que puedes mantener sin necesidad de pinchazos al paciente a lo mejor durante un año, porque lo está liberando dentro de esto, pero requiere una actuación quirúrgica para colocarlo. Muchos pacientes de los que se pinchan todos los meses estoy seguro de que les encantaría tener una cirugía si luego les dices que no se van a tener que pinchar nada más que una vez cada año o cada 2 años. Entonces, estas son las líneas que hay más o menos ahora en proyecto a corto plazo en esto. Y esto sí que está a la orden del día y va a estar dentro de muy poco. Bueno, sí, ahora sí os empieza Bea, que tuvo un agujero macular y que nos cuente un poco lo que... Álvaro el 9 de marzo del año pasado y, bueno, la cirugía... No, empieza contando qué sintomatología tuviste. Sí, un día viendo la tele, precisamente estaba viendo Netflix, el cartel y vi como que la parte de dentro, la T y la L, como que me faltaban. Y yo movía la cabeza y digo yo, anda, si es que estoy viendo cómo ven los pacientes que yo veo habitualmente, que lo que me dicen. Te llamé a ti por la noche y te dije, me pasa esto, y tú me dijiste, será una migraña. Y digo yo, no, Álvaro, que esto es algo que tengo en la mácula. Y bueno, mi marido también es oftalmólogo, nos subimos a la 1 de la mañana al instituto para ver qué era lo que tenía y ya, bueno, pues ya ahí me diagnosticaron el agujero macular y estuvimos esperando porque era pequeñito al principio a ver si se cerraba espontáneamente, pero se iba cada vez agrandando más y entonces esperamos 15 días o así y al final acabó operándome eso el 9 de marzo y me puso gas dentro del ojo. Entonces el gas tiene que hacer presión de un borde del agujero contra el otro, con lo cual tienes que estar con la cabeza para abajo para que haga más presión sobre la mácula y bueno, muy duro. Lo más duro de todo, más que la cirugía y que todo, fue la postura. Sobre todo al principio, el dormir. Bueno, yo me alquilé una silla
que la hizo una chica ingeniero que había tenido este mismo problema, había tenido un agujero macular y diseñó esta silla y claro, estaba fenomenal diseñada porque tenías para apoyar la cabeza, para apoyar el iPad, poder estar pues trabajando o viendo películas y series y tal, un libro, tenía un sistema de espejos para que la tele se proyectara en el sistema de espejos y pudieras ver la tele, un almohadón que se quitaba y se ponía para... Tengo que decir también, referente a esto, que se puede hacer una cirugía que no exige tanto al paciente de posicionamiento, quitando una de las capas de la retina que llamamos la membrana limitante interna. De todas maneras, si quitas la membrana limitante interna, las visiones no son tan buenas. Claro. Por eso yo a Beatriz y a los pacientes les propongo siempre hacer la cirugía sin quitar la membrana limitante interna. Les cuesta mucho más, el posicionamiento es mucho más duro para el paciente, pero en cambio, si consigues hacerlo la membrana limitante interna, las visiones son mejores. Bea tiene una visión del 100%. Sí, yo, eso, bueno, para dormir también tienes que tener como el mismo kit que te alquilan de día, te alquilan de noche para poder apoyar la cabeza y que te separe y que no te ahogues, claro, y que te entre aire. Y así tuve que estar pues 3 semanas aproximadamente y la verdad es que con un resultado buenísimo porque ahora veo el 100% y muy bien. Esther, tú cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia. Bueno, tú eres diabética, Bueno, muy conocida. Sí. A ver, yo es que he tenido varias experiencias. Entonces, no sé si te refieres a la de la vitrectomía o a los... No, todo, o sea, en general, todo en general. la diabetes, Vale. porque tú empezaste desde el principio y además recuerdo que no estabas muy bien controlada al principio No, y estaba... luego te concienciaste y... Sí, Muy bien, sí. totalmente. La verdad es que, bueno, fue todo un descubrimiento. De hecho, la primera pregunta que te quería hacer, pero digo, bueno, no me voy a poner así cómica porque a lo mejor no va el tema, pero la primera pregunta era, ¿cuántos años tienes? Que yo quiero estar toda la vida yendo a los doctores Vega a Oviedo y que estés tú. Pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno. Tengo a mi hijo Álvaro, que está aquí presente también, que es especialista en retina. Ah, pues vale, pues me quedo más tranquila. Pero te lo digo de verdad que... Te heredará él. Vale, bueno, me quedo más tranquila. Espero que igual de bien, igual de fantástico que hasta ahora, que yo de verdad sabes que estoy encantada. Ha venido mi padre a traer a los niños y sé que se ha quedado con ganas de saludarte, pero digo, bueno, no me la ha liado. Bueno, entonces empiezo. A ver, yo empecé a los 16 años a venir a tu consulta porque, bueno, en primer lugar hubo un error de diagnóstico en mi médico normal. Y la verdad es que luego comencé a ir y luego sí que lo que ocurrió es que hubo una mala evolución por mi parte, por culpa mía, porque llevé muy mal la diabetes, hay que decirlo así, hay que ser, en fin, humilde y reconocer. Pues lo llevaba regular tirando mal. Y tuve varios problemas. Uno de ellos fue lo que conllevó el tema de la intervención con vitrectomía, por lo que en una de las partes explicaste, que hubo una especie de desgarro en parte de la retina y que se tenía que intervenir, eliminar una parte de... Bueno, eso lo explicas tú mejor, no importa. Sí. Lo que quiero decir es que se tuvo que intervenir por esa parte y luego yo estuve teniendo que hacer temas de láser. ¿Y qué síntomas tenía yo? Pues mira, por ejemplo, la verdad es que para lo de la vitrectomía fue todo como un poco seguido. Yo lo que notaba es que de repente pues tenía como lo que decías, lo de ver moscas que de repente ¡bum! se expandía la sangre, que es lo que te hace pensar que son como mosquitas, y de repente ¡bum! Veía como que se iba desplazando a donde yo dirigía la mirada, pues esa especie de tela de araña que de repente un día me despertaba y eso pasaba. Y se corregía y volvía a pasar, pero porque yo lo llevaba mal. ¿Y qué te puedo contar? Sí, las hemorragias en vítreo producen una sintomatología muy parecida a la del desprendimiento del vítreo posterior. El sangrado, pues claro, te hace ver cuerpos flotantes en el vítreo de mucha más entidad. Y a veces podéis tener una pérdida brusca de la visión. Sí, los diabéticos a veces que también me ocurrió. Brusca de la visión. Que también me ocurrió. Que también Yo no tuve una pérdida brusca. ¿Tuviste edema macular también o no? No llegamos a necesitar pincharte a ti, ¿no? Inyecciones intravítreas de antiarrítmicos. No, pincharme no he llegado a pincharme. Yo lo que más, digamos más severo o más crítico he tenido ha sido el tema de la vitrectomía, que fue, pues tuve que estar de baja aproximadamente un mes, que recuerdo
exactísimamente, que yo digo, pero ¿cómo puede ser este médico tan exacto? Justo las 4 semanas que me comentaste que tenía que estar siguiendo, pues bueno, todo el tema como tú me comentabas, que eran 3 horas por la mañana y 3 por la tarde, bueno, apoyada sobre el ojo operado. Y bueno, que había que hacerlo así. Es que tú Y tuviste un en 4 desprendimiento semanas... traccional. Sí. ¿Cómo, perdona? Que tú tuviste un desprendimiento traccional de la retina, entonces Eso es, requeriste tratar también el sí, desprendimiento de la retina. Esto, eso hay es. diabéticos que la sintomatología puede ser diferente porque no necesariamente tienen por qué tener hemorragias, pero pueden tener afectación de la mácula por edema macular. Y eso se trata con fármacos antiangiogénicos como los que me preguntaba antes José Antonio, como los Sí, que son para la degeneración macular asociada a la edad, ¿no? sí. Y bueno, y es lo que más yo considero grave que me ha ocurrido. Sí que Yo es lo verdad que lo luego con más el tiempo, importante que considero en tu caso concreto es que llegó un momento que te concienciaste y ahora tienes un sí, control extraordinario de la diabetes y no volviste sí, además a tener problemas a raíz de controlarte bien. nada. Sí, 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 yo creo que es súper importante, por lo menos en el tema de las personas diabéticas, la verdad es que sería súper interesante, pues eso, que todos lo tuvieran tan claro, porque es que es verdad, es impresionante cómo afecta, sí que ir de la mano de un súper profesional como sois en los Fernández Vega, por supuesto, pero sí que también sin ninguna duda, pues sí, bueno, tener la fuerza para decir, no, esto lo tengo que llevar bien porque si no ocurren estas Claro. cosas. Es que es muy Es importante porque sobre imprescindible. todo las chicas, más que los varones, pasan una etapa cuando son jóvenes, entre los 16 y los 20 años, que niegan la enfermedad Sí, y es un desastre. Y es donde vienen, tenemos muchas sí, chicas diabéticas con problemas oculares muy graves. sí, 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 pues así fue mi caso, exacto. Y a lo mejor incluso más años, ¿eh? Ya me hubiera gustado a mí. Bueno, Pero Pili, bueno, A ver, ¿qué pues me os cuentas de cuento. la degeneración? A ver, estoy contenta Sí, porque, bueno, la verdad es que el ensayo creo que fue muy bien. positivo. Lo que tengo la duda, ¿por qué no se me aplicó en el que tenía realmente mal? Que no os atrevisteis porque se rompe no sé qué, no acabo de entender. No, verás, o sea, hay problemas, o sea, como se explicaba al principio, tú tienes aquí la retina y tienes vasos sanguíneos anormales creciendo por detrás de la retina. Cuando los vasos sanguíneos anormales te alteran la retina, entonces ya no tiene vuelta atrás, ya no lo puedes mejorar. Hay patologías que son muy susceptibles de tener un buen tratamiento con los neovasos y hay otras que sabemos que responden mucho peor. Tú tienes lo que llamamos en el otro ojo, tienes un desprendimiento del epitelio pigmentado de la retina. Los desprendimientos del epitelio pigmentado de la retina, los vasos sanguíneos anormales están por detrás de una de las capas de la retina. Los fármacos que inyectamos en el interior del ojo ahí llegan muy mal. Entonces no hacen efecto. Y cuando hacen efecto, a veces tiran demasiado de esa zona y provocan lo que llamamos un desgarro del epitelio pigmentado de la retina y provocan un problema mayor que el que tenemos. Es decir, esto es aplicable a muchos pacientes, pero no a todos los pacientes. Por eso escogemos el ojo que mejores posibilidades tiene de recuperación visual y en el otro no lo utilizamos en tu caso porque las probabilidades de que te causara mayores problemas son altas. Eso no quita para que si te baja mucho la visión, a veces lo intentamos, porque no tienes, cuando ya tienes poco que perder, ¿no? Y luego tengo otra pregunta, porque cuando veo a Bea, en esta tienes la catarata ya muy desarrollada, en esta menos y tal, y siempre le digo, ¿por qué no me operáis? Y tampoco... Bueno, a la larga va a haber que operarte. A la larga va a haber que operarte, porque la catarata, si tú la dejas, te acaba tapando. O sea, la gente en África se queda ciega porque las cataratas no se las opera a nadie, ¿no? O sea, que la catarata, si la dejas, te acaba operando. Pero sabemos que la cirugía de la catarata puede a veces hacer progresar la degeneración macular, sobre todo cuando habéis tenido neovasos. Siempre, por muy bien que hagas la cirugía, va a producirse un poquito de inflamación. Y cuando produces un poco de inflamación, puedes despertar al cocodrilo que tienes ahí detrás. Entonces, lo que hacemos es no es que digamos que no te vas a operar, te vas a operar algún día, pero esperamos más de lo que esperamos en una persona normal para operar los de cataratas. O sea que tendrá su momento también para la cirugía. La duda que tenía. ¿Tú cómo empezaste? ¿Qué sintomatología tenías? Pues ¿Notabas distorsión? ¿Notabas...? No, ya verás, me pasó una cosa curiosa. Yo estaba en la playa, con el sol y tal, cogí el móvil y de repente vi un fogonazo. De luz.
Sí. Y entonces, bueno, nada, fui a casa y ya normal, se pasó. De repente me levanto por la mañana y veo como una sombra que se movía, una cosa negra que se me iba moviendo. Y de repente desaparecía, así. Sí. Y bueno, yo iba con otros seguristas, porque vosotros no me cobráis, entonces siempre tal, y como tengo seguro, pues digo, pues tal. Pero llegó un momento que entonces me dijo, no, pues vamos a pillar. Entonces subí, a ver, pasa esto, ven inmediatamente y empecé con vosotros. Y ya te descubrimos eso. No suele ser lo habitual, o sea, hay pacientes que pueden empezar con un manchón en el centro, que ya les quita la visión central, pero lo habitual es que empiezan a decirte, es que empecé a ver que los azulejos o las verjas se me tuercen, no. Se me ondulan. Cuando vine y me diste la cuadrícula, entonces te diste cuenta. Con este ojo veo las... Hay un método de exploración que se llama rejilla de Amsler, que tiene una serie de rayas verticales y horizontales, que mirando al punto central, el paciente se empieza a dar cuenta de que se tuercen las líneas y que puede ser útil también. Eso fue. ¿Y tú, Marisina? Pues yo un poquito también ha sido, bueno, primero darte las gracias porque yo hacía años que no tomaba apuntes y hoy me apetecía tomar alguna nota de lo bien, de la exposición tan fantástica que nos has hecho. Bueno, yo que voy a decirte que no sepas que tú has sido mi protector en el año 10, bueno, pero 2010. No te trajimos para que nos pongas bien, te trajimos para que nos cuentes lo que te pasa. Simplemente estoy diciendo la verdad. Yo tuve un día, un tema un poco lo que decía Billy, pues veía cosas raras y una tarde empecé a notarme tal. De todas formas estaba fuera de Oviedo y vine conduciendo a Oviedo y al llegar le dije a mi marido, me pasa esto. Entonces empezamos a mirar y tal. Te llamamos a casa, hablé con Prado, tú no habías bajado todavía de la clínica y cuando llegaste me llamaste, a ver, ¿qué síntomas tienes? Esto y esto. Dice, oye, pues hay que subir arriba. Y subimos arriba y me dijiste claramente, dice, tienes un tema de mácula. Yo, si fueses mi madre, te metía en quirófano. Y yo dije, pues yo como Conchi. Y a los 2 días me operaste. No tuve el tema tan fuerte como lo de Bea, porque yo me quedé... el tema del agujero macular es distinto, requiere gas. Las membranas epiteliales no requieren gas y el postoperatorio es mucho más agradable. Estuve 2 días arriba en la clínica entre almohadas y ya bajé y yo veo mejor del ojo operado de mácula que del otro. O sea, el de mácula es el derecho y el izquierdo me da algún otro problemilla. O sea, que quiero decirte que no puedo decir más cosas que cosas buenas. Y entonces cuando alguien me dice, que claro, también hay que expresar lo que es realmente, digo, no, yo estoy operada de mácula, me quedan así, dice, no, Marisa, la mácula no se opera. Digo, mira, en su momento tiene otro nombre, pero el doctor me dice, la operación es el 0,01% de operable dentro de estas tal, pero yo creo que lo tuyo te meto en quirófano. O sea que, eso de cara a la asociación vuestra, José Antonio, es importante porque esa es una pregunta muy común. O sea, primero la gente te dice, es que yo tengo mácula, y yo le digo, yo también. La mácula es una zona de la retina. Entonces, la mácula, al ser una zona, tiene distintos tipos de patología. Hay mucha gente que me dice, es que me han dicho que usted opera la mácula. Y digo, sí, pero desgraciadamente lo suyo no es quirúrgico, ¿no? O sea, la mácula es una zona de la retina y tiene cantidad de patología. De hecho, hay mucha gente que somos expertos solamente en mácula. Y dices, ¿cómo se puede ser experto en una cosa que mide 1 milímetro, no? Pues bueno, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, el tema es que tú, dentro de la patología que tiene la mácula, tú tienes enfermedades como el agujero macular o la membrana epirretiniana o un síndrome de tracción vitromacular que tienen un tratamiento quirúrgico. Tienes enfermedades como, por ejemplo, la degeneración macular asociada a la edad o la coridoropatía serosa central que tienen tratamiento médico. Y tienes otras enfermedades que desgraciadamente no tenemos tratamiento, que ya han dañado la retina y hoy por hoy no tenemos posibilidades de tratarlo, ¿no? De manera que tenemos todo el espectro dentro de la patología de la mácula y en esas están las líneas de investigación, ¿no? Lamentablemente me hubiera gustado que teníamos un paciente con un desprendimiento de retina que es un tema importante
porque el desprendimiento de retina tiene una sintomatología, vemos muchísimos pacientes con desprendimiento de retina y tiene una sintomatología complicada. He intentado decirle un poquito, pero me hubiera gustado también que hubiera estado él para explicarnos un poco cómo habían sido sus síntomas y cómo había sido su experiencia quirúrgica, ¿no? Pero no ha podido ser, entonces, bueno, quizá otro día podamos hacerlo. Y no sé si tenéis alguna cosa más que queráis que comentamos o hasta hoy. Sí, yo le comentaría, para empezar, yo tengo una enfermedad rara, de esas que decía es la distrofia macular viteliforme de Best. Sí. La importancia Perdón, que ha sonado la alarma. Disculpen. La dificultad, que nos hablase un poco sobre la dificultad también de diagnosticar. A mí me costó mucho hasta que llegué a sus manos, ¿no? Y en la propia clínica, en el mismo día, fueron varias horas, había ido pasando porque, bueno, por cómo yo describí las cosas, a veces también cómo describimos las cosas a los pacientes o lo que esperamos, ¿no? Que es, con unas gafas se nos arregla un problema de vista. Es lo más común que piensan pacientes. Tuvieron varias horas, varios especialistas en distintas áreas hasta que llegó usted, que era el especialista de retina, y vio un problema de mácula, ¿no? Efectivamente. Sí, a ver. Y hay otra cuestión también, la importancia de las adherencias al tratamiento. También vemos desde eso como parte más personal y como parte más general, el tema de las adherencias al tratamiento. Y otro elemento que para mí es clave y que yo sí que he encontrado siempre por la operativa que ustedes tienen, pero que no en todos los sitios se ve, ni en hospitales públicos, ni en otras clínicas, ni nada, ¿no? Por lo que describen otras personas, que es la rehabilitación o la integración de la optometría como elemento de rehabilitación del ojo, ¿no? Me parece muy importante, bueno, por ejemplo, para mí, en mi caso, como experiencia también, me fue muy bien que desde el primer día, pues Silvia, usted me pidió que volviese en un par de días y me vio y me van muy bien los filtros. Hay a quien no le sirven, a mí me sirven. Entonces, también creo que es importante que hablemos de esa parte, ¿no? De la fidelidad al tratamiento, de la adherencia al tratamiento y de esos otros elementos que no curan, pero palían y ayudan, ¿no? Para la rehabilitación visual. Y usted habló antes también de la funcional, ¿no? Cuando habló de cómo se le diseñaba una vivienda a una persona con un determinado problema. Vamos a ver, son varias preguntas. La primera es el diagnóstico. El diagnóstico es complicado. El centro nuestro es un centro multiespecialidad, de manera que entra un paciente y se le puede, si tiene un estrabismo, se le puede tratar un estrabismo, y si tiene un problema de mácula, pues se le trata un problema de mácula. El oftalmólogo general, claro, tiene dificultades en determinadas especialidades. O sea, hoy en día ya no puedes abarcar todo. No es, en la época de mi padre te hacía lo mismo, una arqueocistiorrinostomía que te operaba un desprendimiento de retina. Lo hacía todo de aquella manera. Hoy en día eso es impensable. Es decir, tú tienes que tener una especialidad y dedicarte a esa especialidad porque es imposible abarcarte. O sea, yo o sé mucho de mácula o no lo sé, ¿no? Entonces, tú llegas con una pérdida visual y, claro, te va a ver un oftalmólogo general que va a hacer un cierto cribaje y te va a enviar, y luego te tiene que ver una persona que sepa de lo que está. Y así todo, sabiendo lo que es, hay muchas enfermedades que se parecen. Nosotros no podemos tomar una muestra de tu retina y decir, oye, tienes una enfermedad de Best. O sea, yo veo una imagen clínica, pero se parece a otras enfermedades que son parecidas. Entonces yo te digo, bueno, pues mira, te puedo orientar en que tú tienes esto, y luego ya hay que hacerte un estudio genético y ver dentro de qué cajoncito te metemos, ¿no? Eso más o menos es lo que hay en la primera. La adherencia al tratamiento es clave, y eso influye mucho como el médico explique su enfermedad al paciente, el paciente entienda lo que tiene, porque necesita su colaboración, que eso es clave, es fundamental que el paciente entienda lo que tú le estás explicando, porque hay cosas muy importantes. Mira, por ejemplo, lo de Pili, la adherencia al tratamiento. Cuando empezamos tratando la degeneración macular asociada a la edad, empezamos tratando al paciente con inyecciones mensuales y le tratábamos un mes, otro mes y otro mes. Y cuando volvía a la normalidad le decíamos, este paciente ya está bien, le reviso al mes pero no le pincho. Y cuando volvía otra vez a tener sintomatología, entonces le pinchábamos. Íbamos por detrás de la enfermedad. Cuando se hizo un estudio en tiempo real, en la vida real,
se vio que los pacientes que estábamos tratando a demanda, es decir, pinchándoles cuando tenían sintomatología o cuando nosotros veíamos que volvió otra vez a encharcarse la retina, los mirábamos a los 7 años y estaban como si no se hubiera tratado. ¿Por qué? Porque vas por detrás de la enfermedad, es decir, estás esperando a que la enfermedad se reactive para pincharlo y ya no consigues el escalón previo, con lo cual más lentamente, pero el paciente acababa perdiendo la visión. Hoy en día se hacen regímenes de tratamiento proactivos, o sea, les pinchas aunque no tengan actividad. Entonces hay que conocer muy bien cada patología. Por ejemplo, en la diabetes, el fluido de la diabetes es mucho más agradecido. El diabético sí lo puedes pinchar a demanda cuando tiene un edema macular, pero la degeneración macular no. Como no le pautes unas fechas de tratamiento y le sigas pinchando según esas pautas, el paciente sabemos que va a perder la visión. Entonces, esto lo que hay que conocer es la patología que estás estudiando, hablarlo con cada paciente y explicarle muy claramente que si, oiga, si usted no hace las cosas así, olvídese, es inútil que se ponga una inyección porque no va a llegar a ningún sitio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. La tercera pregunta que me hiciste se me ha olvidado. No me acuerdo qué era la tercera que me habías preguntado. Sí, la integración de la rehabilitación, que es algo que yo he encontrado, ahí he encontrado y me extraña, claro, como yo es lo que he aprendido. Yo llegué después de 6 años dando tumbos, hablando en plata, pues por diversos especialistas que no me daban con la enfermedad. Entiendo que es una enfermedad rara, pues no es fácil de dar con ella. Enfermedad rara, para todo el que no lo sepa, es toda aquella que tiene una prevalencia de menos de un paciente por cada 10.000 habitantes. Para mí es algo que tengo internalizado, pero yo sí que veo que no ocurre. Entonces sí que me gustaría que nos ilustrara un poquito por qué ustedes que lo tienen tan internalizado y cuál es la importancia. Yo la sé, pero quien nos vaya a ver al final esto que hacemos es divulgación para mucha gente, pues sí que me gustaría que... Una de las cosas que nos distinguen quizá un poquito de otras clínicas es esto, ¿no? Es decir, que intentamos ayudar en todas las facetas, ¿no? Al paciente. Para nosotros es clave, es decir, que los optómetros... Y esto, lo bueno que tenemos quizá aquí es, tenemos una selección de personas, tenemos unas personas que yo creo que son excepcionales en todos los sentidos, o sea, son muy cariñosas y saben perfectamente de lo que están hablando, y tenemos dentro de ellos, los optometristas son gente muy competente, pero además tenemos especializados dentro de la optometría. Entonces tenemos optometristas que se dedican a baja visión. Entonces saben cómo tratar a un paciente que tiene una visión más pobre de lo normal y saben cómo tratar a un paciente que es ciego y que lo que necesita es un apoyo psicológico, porque también eso cuenta, es decir, la famosa CICACOA, ¿no? Ciencia, cariño, comprensión y ánimo. Y la medicina tiene una parte también de comprensión y de ánimo, ¿no? Que eso estas personas lo saben perfectamente, ¿no? Entonces hay una persona que puede necesitar solamente el ánimo y hay otra persona que tiene que necesitar que tú ese restito de visión que le queda, y tengo una visión central solamente del 10%, ya sé que me voy a manejar con la visión periférica, pero ese 10% voy a intentar aprovecharlo al máximo y a lo mejor no veo como una persona normal, pero utilizo una telelupa, me aumenta 100 veces el tamaño de la imagen y me consigue. Y si tengo un ciego completo, tengo que saber que estar al día y saber que tengo unas gafas que me captan la imagen y me transmiten lo que estoy leyendo al oído. O sea que eso existe. Hoy en día tenemos una serie de ayudas para baja visión, para pacientes ciegos, que te permiten. Yo no puedo venderlo porque no soy óptico, pero sí puedo orientar al paciente. Oiga, que sepa que en una óptica usted puede encontrar y le pueden pedir unas gafas que, aunque usted sea ciego, le van a captar la imagen y le van a traducir esa imagen a un sistema auditivo y que le va a poner en el oído lo que usted está leyendo, ¿no? Todo eso tú tienes que saber que existe para poder decirle al paciente que eso existe. No es de mi especialidad, por supuesto que no es de mi especialidad, pero yo considero que el paciente tiene que saberlo. Bueno, me están diciendo que se acaba el tiempo. Os agradezco muchísimo a todos vosotros, os agradezco muchísimo a pacientes TV, la oportunidad que nos han dado para poder transmitir esto y bueno, que sirva un poquito de divulgación y si alguien lo llega a ver, que le pueda ser de utilidad. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. De verdad que... Muchas gracias. Gracias. Yo también quiero daros las gracias a los dos, especialmente a los compañeros pacientes, pero sobre todo a tener dos especialistas y a que se presten a explicar las cosas. Uno de los mayores problemas que suelen encontrar los pacientes, y digo suelen, no me incluyo, por razones evidentes,
es esta divulgación o estas explicaciones. Y bueno, pues me parece que es de elogiar que un viernes por la tarde a estas horas pues haya 2 personas de primer nivel echándonos una mano o ilustrándonos un poquito más a las personas que padecemos discapacidades visuales de diversa índole. Muchas gracias. Me uno. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah.